Hola, buenas tardes a todas y a todos. Estamos muy contentas de tener otra vez una sesión del seminario y hoy tenemos a una invitada que pues nos va a mostrar un poco de contraste con las últimas sesiones que hemos tenido, que eran mucho de literatura en lenguas indígenas, entonces creo que va a ser interesante también desde otra disciplina pensar estas metodologías para trabajar pueblos originarios. Voy a presentar a Dulce. Dulce Yefimi López Miranda es egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM con el título de bióloga. Continuó sus estudios en el posgrado en Ciencias Biológicas de la misma universidad, donde obtuvo el grado de maestra en Ciencias Biológicas. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en el mismo programa de posgrado. Además, es profesora de la Facultad de Ciencias, donde imparte la materia de Biología de Plantas 2. Su trabajo de investigación se centra en la identificación de plantas medicinales que se consignan en el Libellus de Medicina Lipulus Indorum Herbis de México. Y bueno, entonces ya sin más preámbulo, los dejo con Dulce. Hola, mucho gusto. Yo les voy a platicar un poquito. Yo he trabajado con plantas medicinales desde la licenciatura. Principalmente, bueno, empecé con plantas con actividad anticancerígena, fue mi primera línea de investigación. Después en la maestría seguí con las plantas antiinflamatorias y me he seguido con eso, con las plantas del Códice de la Cruz Badianos con efecto antiinflamatorio. Y es donde nos vamos a centrar. Yo sé que ustedes son mucho de humanística y quiero hacer al final unas reflexiones sobre cuál es la importancia de nuestra investigación desde el punto de vista científico para las comunidades. Espérame. Ahí. Y les voy a enseñar, yo sé que muchas cosas ya conocen de aquí, de lo que es el Códice de la Cruz Badiano, conocen su importancia histórica y cultural que tiene. Yo creo que ustedes lo saben mejor que yo. Ustedes ya saben, bueno, este proyecto que estoy realizando en el doctorado está a cargo del doctor Gil Alfonso Magos. Él es médico. Entonces tenemos desde el punto de vista también médico como tal, farmacológico, actividades biológicas. El doctor Ricardo Reyes Chilpa, que él es biólogo, pero se ha enfocado más a la parte química, porque trabaja en el Instituto de Química. Y el doctor Guillermo Ávila Acevedo, que él trabaja también mucho la parte antiinflamatoria. No voy a mencionarle todas las plantas porque son bastantes, pero vamos entrando en tema. Ustedes ya saben que el librito de hierbas medicinales de las Indias, o Códice de la Cruz Badiano, fue escrito en 1552. Su autor principal fue Martín de la Cruz y su traducción del náhuatl al latín fue Juan Badiano. Eso se realizó en el Imperial Colegio de Indios de Santa Cruz, Tlatelolco. Ustedes ya deben, bueno, supongo que ya saben que se cree que hubo un antecesor, un códice previo, y que este es el vestigio de lo que era la medicina prehispánica. El códice como tal comprende tanto la parte de la medicina prehispánica como europea. Entonces hay que irlo desmarañando también un buen tanto. Y ahí es donde conocí a la doctora Montserrat, porque tomamos juntos una clase de salud y medicina, o medicina y salud, no me acuerdo, de la parte mesoamericana. Habría que desmañanar, bueno, estudiar muy bien lo que incluía estos conceptos de la parte de lo que se entendía la parte prehispánica y lo que incluía la parte europea. Y esa fue mi necesidad principalmente de acercarme a la parte humanística, pero ustedes ya saben que el códice tiene 13 capítulos con recetas para el tratamiento de diversas enfermedades. Hasta el momento se han identificado 185 plantas medicinales, de las cuales 131 han sido interpretadas a nivel de especie. No sé si recuerdan en sus clases de preparatoria que la especie es muy importante para nosotros los biólogos porque nos va a determinar una característica, un nombre y un apellido de la planta. Es decir, no se va a confundir con ninguna otra, mientras que los nombres comunes son muy fácilmente, se confunden fácilmente
Por ejemplo, que nos llamamos pato, para una persona, pato es una planta pequeña y para la otra puede ser un árbol o puede ser una hierba. Son plantas completamente diferentes y va variando de acuerdo a a la cultura, a la parte geográfica incluso, o incluso a la eh, forma de lenguaje que ustedes deben de conocer un poquito mejor que yo. De estas plantas, yo solamente seleccioné algunas, pero les voy a hablar también, bueno, yo seleccioné 3 recetas, pero también les voy a marcar otras recetas que son muy importantes. El primero es el folio 3R, que es el tratamiento para ojos hinchados. Y la receta menciona que es para los ojos cuando se abochonan por el calor. Se utilizan estas 2 especies, perdonen, pero no sé hablar náhuatl, y se han identificado como Sedum dendroideum, que es una crasulácea. Las crasuláceas son estas plantas gorditas, por ejemplo, la sábila o o el maguey o el cactus, son estas plantas gorditas, son crasuláceas, porque retienen mucha agua. Entonces, de acuerdo a la ilustración que podemos observar aquí, bueno, no sé si lo observan, déjenme poner el puntero. Mm, esta planta, si observamos, las hojas son muy similares a esta. Incluso la flor que vemos aquí al fondo, que es amarillita, aquí arribita lo vemos amarillo. Tenemos esta, que es un pasto, y que se le conoce como pasto salado, o lo que actualmente se conoce como pasto salado. Pero ¿cuáles son los problemas? Les mencionaba que a veces la identificación de la enfermedad de la receta llega a ser muy ambigua, porque dice ojos hinchados, pero hay muchísimas enfermedades que pueden referirse a esto. Por ejemplo, una blefaritis, una celulitis facial, una erizela o incluso una infección conjuntival. Entonces, tratar de interpretar el códice desde el punto de vista actual es un tanto difícil y complicado. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nos vamos a referencias, a hacer revisiones. Observamos que esta misma especie, por ejemplo, en Brasil ha sido utilizado para contrarrestar efectos antiinflamatorios de entrada. Y ya se conocen los compuestos en diferentes modelos, porque lo realizamos primero en modelos biológicos, pueden ser células, después nos vamos a ratón o incluso a rata. Y vamos haciendo un estudio biodirigido, es decir, obtenemos un extracto completo y de ahí vamos seleccionando las fracciones que tienen esta actividad hasta llegar al compuesto. Este compuesto tiene esta característica que es camferol, un derivado del camferol. El camferol fácilmente se degrada a cuestiones ambientales, pero sí tiene ese componente antiinflamatorio. Además, he observado que esta planta tiene efectos antimicrobianos. Entonces, sí nos serviría para algunas enfermedades que observamos anteriormente, como la parte de conjuntival. O incluso esta planta se ha observado que tiene un efecto antiinflamatorio, por ejemplo, aquí lo vemos, en oreja de ratón con aceite de cróton. Y se observa la actividad antiinflamatoria con un control positivo, en este caso que es la dexametasona. En el caso del pasto salado, no encontramos ningún uso, por lo que este conocimiento se pudo haber perdido de manera completa. El folio 22B, la boca inflamada. Tómese el líquido que consiste en agua de hojas molidas de tememecla y el meollo de xoyocl. Como les decía, hay una ambigüedad incluso en la parte del léxico, eh, porque ¿qué es lo que observamos? Estas hojas están en paralelo y también tienen una flor en la parte de acá arriba de manera amarilla. Observamos que es esta planta, Sedum prealtum. Pero esta planta, su sinónimo es Sedum dendroideum, justamente la que mencioné aquí. Entonces estamos hablando de la misma planta con diferentes nombres. Perdón.
¿Qué es lo que hay? No hay mucha información en la parte, bueno, en este ya lo vimos que cédulas de video no tiene ningún problema, pero Tememecla no tiene información etnobotánica. Solamente dice ojos irritados, desinflamar las anginas y aliviar el dolor de muelas, que nos referiría de cierta forma a boca inflamada. ¿Por qué? Porque durante la inflamación de una caries, de una infección bucal, se llega a inflamar la boca y a no poderla abrir. Incluso el síndrome de articulación temporomandibular, que es cuando te truenan la mandíbula y se llega a inflamar esta parte de los nervios, de la parte de la boca, incluso de los músculos. Entonces, este es Tememecla, actualmente conocido como Echeveria gyriflora, muy común en ciudad universitaria, pero con cierta, bueno, ¿cómo decirlo? Cierto resguardo por parte de la reserva, porque es una especie endémica. Endémica quiere decir que no fácilmente se encuentra en cualquier lado o solamente se encuentra en ese lado. Entonces está muy cuidada, no se puede cortar, no se puede extraer de manera ilegal porque en automático uno podría ir a la cárcel. Pero se cree que en la época prehispánica había de manera abundante. La otra es la disentería. Aquí quiero hacer una pausa muy importante porque disentería es lo que conocemos como problemas estomacales, diarrea. Y aquí dice que son provechosos para la disentería las hojas de clacomar y chacocolclo. Si observamos, pareciera que esa es una hierba y aquí una pequeña flor o un fruto. Esto se ha identificado como la guayaba, que no es una hierba, es un árbol. Este extracto, principalmente de hojas de guayaba, tiene actividad contra varias bacterias, incluidas Escherichia coli, y tiene un efecto antiespasmódico, que durante la disentería, recuerden que nos llegan a dar cólicos horribles, ¿no? Este estudio fue muy importante durante los años 90 y principios del 2000, porque dio lugar a lo que actualmente se conoce como el QG5. Lo que fue, bueno, quien lo sacó y estudió a profundidad fue Lozoya, que anteriormente incluso salía en los comerciales. Y estos estudios llevaron, y esto es importante para ustedes, que, que ciertas comunidades cultivaran solamente guayaba y se cortaran las hojas de guayaba para producir este medicamento. El 48B, cuando se hincha la vena pinchada. Aquí vemos dos plantas, igual parecen hierbas, pero fueron identificadas posteriormente como Litsea lausensis y Ulcera bipinata. Aquí tiene una connotación tanto de la medicina prehispánica como de la medicina europea. ¿Por qué? Porque en Europa ya sabemos que existía la flebotomía, el uso de las sanguijuelas, y en México se realizaban el sangrado con púas de maguey y obsidianas para realización de rituales y reducir ciertas inflamaciones. Entonces, en esta receta se puede ver claramente esta unión de ambos conocimientos y el mantenimiento de estas. Laurel, ustedes lo conocen, se lo ponen a la comida, a la barbacoa, a la cochinita, etcétera. Normalmente se utiliza para problemas estomacales. Te duele el estómago, te tomas o te comes algo caliente, es lo que le da el calor a la comida, o lo que se conoce como calor. Pero pocos conocen su efecto antiinflamatorio. Esta planta también tiene un efecto eh, antidepresivo, antiansiolítico. ¿Por qué? En otra receta del Códice de la Cruz Badiano mencionan que se utilizaba para rituales.
se quemaban las hojas y desprendía cierto olor. O incluso actualmente en algunas localidades se llegan a tomar el té de laurel, pero como relajante. Se han encontrado ya ciertos compuestos volátiles que tienen esta actividad como relajante ansiolítico, y estos estudios han sido en ratón. Mi interés fue justamente probarlo el efecto antiinflamatorio contra la flebotomía, así como lo menciona el códice, pero tenemos un problema. El laurel de una u otra especie no varía. Por ejemplo, Lychea guatemalensis llega a tener unas hojas muy similares a Lychea glaucensis, va dependiendo incluso de la región geográfica. Pero en el caso, por ejemplo, de Lychea guatemalensis, sí se ha observado una actividad antiinflamatoria, y justamente guatemalensis, su principal distribución es en Guatemala, pero aquí también llegamos a tener, y también tiene el efecto contra la ansiedad. ¿Cuáles son los principales compuestos que se han encontrado? Son flavonoides, son compuestos de esta estructura química que se disuelven muy fácil en agua, pero no en otros disolventes, por ejemplo, cloroformo, esos no se disuelven. Entonces, al disolverse en agua, ahí viene como la connotación de por qué se utiliza en tés. También tenemos algunos otros compuestos de esta naturaleza o derivados de estos que se cree que tienen esta actividad antiinflamatoria. Los flavonoides son muy comunes que los lleguemos a consumir como antioxidantes también. Otra, la otra planta que se observa de esta parte fue identificado como Bursera bipinata, o conocido actualmente como copal blanco. Pero copal blanco, les digo, de una otra especie llega a variar. Por ejemplo, Bursera copalífera se conoce como copal blanco, pero se cree que sí es esta por la forma de las hojitas y esos frutitos rojitos. Esta planta no ha sido muy estudiada, eh, solamente su compuesto, su resina, que son compuestos volátiles que fácilmente los quemamos y huelen delicioso, ¿verdad? Pero no se ha observado si tienen una actividad aparte. Cuando yo realicé la colecta de esta especie, las personas decían que para la tos, cuando una persona tosía mucho, le ponían la resina y que calentaba. Al calentar se disminuía la tos que uno traía. Entonces, recuerden que una de las características cuando algo se nos inflama, se nos tuerce el pie, por ejemplo, hay unos dicen, ponte frío, ponte calor, o ponte frío y calor. Esta parte de calor permite que el cuerpo se desinflame de manera más rápida. Por eso lo utilizan los fisioterapeutas. Como les digo, principalmente los que se han obtenido son compuestos volátiles, pero se ha observado muy poco que tienen estos compuestos, si se ven, son muy complejos, que pueden tener esta actividad antioxidante o antiinflamatoria. Otra de las recetas muy importantes es el remedio para la parturienta. Es que es justamente esta planta, la que hacemos de notación, porque es la conocida como ciguapacli. El ciguapacli ustedes ya saben que se utiliza para tratar de evitar el frío para las embarazadas cuando están pariendo, que no les dé frío o que les ayude a expulsar el bebé. Se cree que es Montanoa tomentosa o alguna de las especies de este género, pero observamos la coloración de la flor. Es una flor como un tulipán.
Y veamos aquí cómo es Bursera montano tomentosa. Son blancas y son pequeñas florecitas. Entonces crea cierta ambigüedad ahí. Pero sí se ha observado, principalmente entre los años 70 y 80, se realizó muchísima investigación de esta planta para ver qué compuestos tenían que podían dar esta actividad en el útero. Principalmente se realizó en útero de cobayo y conejo y se observó que tienen incluso compuestos antifertilidad. Estados Unidos sacó 21 patentes de esta sola planta. Para estudiar este códice fue un tanto complejo porque tenemos que ver las propiedades tanto mágicas y religiosas. Es necesario que no tomemos una planta eh, sin una supervisión médica. ¿Por qué? Porque tenemos efectos adversos. Como el cihuapacli también me puede ayudar a la parte de expulsión del feto para calentar, eh, por ejemplo, cuando uno tiene problemas de menstruación, también nos tienen un efecto eh, antifertilidad. Estas plantas es necesario mucho su investigación porque es muy común que haya interacciones con medicamentos o con alimentos que nosotros llegamos a consumir. Es más común observarlo o de manera oral se escucha más en la parte de los hongos, porque uno cuando come un hongo silvestre le dice, sí, cómetelo, pero no comas carne de puerco o no tomes alcohol. En las plantas no es tan común, pero también pasa mucho. Aparte, no conocemos mucha toxicidad de las plantas. Las plantas me gusta decir que son bombas químicas. No tienen un solo compuesto, tienen miles de compuestos. Por eso es necesario realizar las fracciones para saber cuál es la molécula responsable de la actividad que está mencionando la comunidad. Y aparte, nosotros realizamos los estudios en animales, en bacterias. Muy pocas se realizan en humanos. De hecho, solamente el IMSS de Morelos llega a realizar estudios en humanos, pero muy pocas, cuando no son tomadas. Por ejemplo, que sea para onicomicosis, ¿no? Pero de manera untada en la uña. Solamente se van a utilizar de manera consumida de manera oral cuando son plantas comestibles, por ejemplo, el nopal. Por eso el polis estudia mucho el nopal. O cuando es la jamaica. Pero de ahí en fuera es muy difícil. Yo sé que ahorita es mucha parte química. No quisiera ahondar mucho en la parte química, pero creo que había muchas curiosidades de cómo se realizaban estos procedimientos. Yo les estoy hablando solamente de algunos compuestos, ya les dije que se fraccionan, la parte gruesa, pero ¿qué se hace ahí? Y aquí bueno, este es un artículo que publicamos, es de 5 especies vegetales antiinflamatorias, hicimos justamente esta revisión. ¿Por qué? Porque hay diferentes formas de analizar una planta. Puedes estudiarla de manera etnobotánica, es decir, ir a la comunidad y ver para qué se usa, o varias comunidades y para qué se usa. La otra es hacer una revisión de toda la información que ya está escrita. ¿Qué está pasando? ¿Para qué la reportan? ¿Hay algunos estudios o no hay estudios? La tercera es, si no hay información de la especie, por ejemplo, como pasa en el caso de laurel, que el Itzia glaucenses no está estudiada, pero sí hay información de una especie hermana, que es guatemalensis, y de cierta manera, por similitud o por familiaridad, se cree que pueden tener compuestos. Es como un humano, ¿no? Yo tengo a mi hermano y mi hermano va a tener ciertas características que yo también comparto, a lo mejor el color de ojos o las cejas o el cabello. Entonces creemos que de similitud taxonómica, porque es como tal taxonómico, van a tener
similitud química y o farmacológica, pero nos encontramos con muchísimos problemas y ahorita se los voy a presentar. ¿Cómo se realizan estos estudios? Vamos a macerar, colocar en un recipiente con alcohol, diferentes tipos de alcohol, dependiendo lo que yo quiera estudiar. Si quiero estudiar compuestos polares o no polares, los no polares son los volátiles, los polares son como los del agua. Entonces voy a seleccionar un disolvente y voy a poner mi material ahí, de preferencia seco. Después, ya que tengo mi macerado, yo lo tengo que secar. Se deja secar, secar, quitar todo el disolvente. Y después se llega a fraccionar. Lo puede fraccionar con un otro alcohol polar o no polar, es decir, soluble o no soluble. Y así lo voy fraccionando uno a uno, dependiendo cómo voy a tener mi actividad biológica. Puedo hacerlo desde el principio, desde la parte de maceración o fraccionado, analizarlo por diferentes técnicas. Una es gases masas. Gases masas nos da los compuestos, principalmente cuando está acoplado a una base de datos, nos da qué compuestos tiene ese extracto o algún indicio de cómo pueden ser esos extractos. Otro muy común en la parte farmacéutica es el HPLC. Nos dice más o menos cómo podría ser, pero no nos está diciendo qué compuestos son. Otro es la resonancia magnética. Nos dicen principalmente cómo son esas moléculas. Y ya sabiendo cómo son esas moléculas, yo voy a saber qué tipo de alcohol les voy a poner para purificarlo. Y aquí vemos un poco de química. Esta es una cromatografía de capa fina y observamos diferentes maceraciones. ¿Qué es lo interesante aquí? Bueno, esta es, si nada, yo nada más lo veo a V, diferentes ondas, y esta yo le pongo un revelador, es decir, algunos compuestos necesitan un químico o una reacción química para poder ser visibles. ¿Qué es lo interesante aquí? Estas dos son Lycia glaucenses, o sea, el laurel como tal. El otro es el guatemalensis, el que está en Guatemala. Y llegamos a observar que no tiene un compuesto, si se fijan, este es el amarillo, pero aquí no tiene otra cosita amarilla, arribita. Y estas dos sí la tienen. Quieren decir que sí hay una similitud química en estos dos, pero ya no tienen esta parte aquí. Es lo mismo que tengo los ojos de mi hermano, pero no tengo la boca. Entonces, vamos analizando todo eso. Otra forma de analizar la parte o fraccionar esto son por ciertas columnas. En una pequeña columna con 1 o 2 miligramos del extracto, o sea, es menos que un sobre de azúcar, llegamos a obtener 19 fracciones. Pero esas 19 fracciones nos dan bastante información, porque lo metemos a un HPLC. Y como les digo, nos da cierta información, pero no nos dice qué son. Esta Esta mancha que parece pura, o sea, decimos, ya no veo otro compuesto. Ah, pues resulta que tiene muchísimo más. Y uno es el abundante, y este abundante debe ser este amarillo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a purificar. Entonces, ¿cómo purificamos 1 o 3 miligramos? No, pues no nos sirve. Hay que volver a repetir el procedimiento que ya hicimos. A lo mejor muchísimas veces para tener más y poder purificarlo y decir, ah, este compuesto es esto. Y a esto se debe la actividad. Eh, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, porque creo que me fui un poco más a química. Creo que no. Bueno, pero ¿todavía tienes más como para presentar o quieres que ya pasemos al diálogo? Bueno, esa es la parte del Códice de la Cruz Badiano. Nada más lo último que me queda por mencionar la parte no botánica
Esta es la planta que yo estudié en la licenciatura y en la maestría, conocida como pato, y es donde más me interesó estudiar las plantas medicinales. ¿Por qué? Esta familia de plantas es muy común encontrarlas en México. Sus usos se han ido perdiendo y sus nombres van variando de acuerdo al estado, de acuerdo a la región, de acuerdo a la comunidad. Pero aparte de ser una planta muy bonita, tiene un olor fétido, atrae mucho moscas y se utiliza mucho para la mordedura de serpiente. En este caso, este es de Veracruz. Esta es una de las plantas tóxicas. Ya ven que les mencionaba que a veces tienen interacciones o la cierta toxicidad. Sí, a veces porque consumimos mucho de la planta, o la planta propiamente tiene esa toxicidad. En este caso, esta planta es tóxica por sí misma, porque tiene este compuesto. Este compuesto lo pueden ver muy sencillo, pero se inserta en ADN y ya no vuelve a salir, o entra al cuerpo y ya no vuelve a salir. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, aquí tienen mm, dos compuestos, o sea, un nitrógeno y un hidrógeno, pero en el cuerpo lo que hace es que se cierra. Al cerrarse, ya no vuelve a salir del cuerpo. A la larga del consumo de estas plantas, pueden ocasionar cáncer o fibrosis, no solamente en el estómago, incluso a nivel cerebral y a la larga justamente el cáncer. De hecho, así las descubrieron, porque en 1992 en Europa se consumían plantas de este tipo por parte de la medicina china, medicina tradicional china. Ya cuando sus estudios regulatorios observan qué es lo que está pasando, eh, encuentran que es esta planta la causante. En México, como les digo, no hay muchos estudios, pero para realizar la parte endobotánica de cualquier planta, en este caso yo lo realicé con esta planta, pato, conocida como Aristoloquia grandiflora, tuve que hacer una clasificación. Existe una clasificación por Abigail Contreras. Yo la hice de manera muy similar, en donde se tiene que observar para qué sirve. Y de ahí eh, puedo decir Alexitere, pero Alexitere incluye muchísimos animales venenosos. Entonces yo ya tuve que decir picadura de alacrán. Incluso Alexitere a veces se dice que es algo venenoso, no es necesariamente un animal. Y ahí dentro de Alexitere incluye muchísimas enfermedades o muchísimas cosas. Por ejemplo, el digestivo, el dolor de estómago. Del dolor de estómago nos deriva problemas estomacales como la no digestión, los cólicos, también le llaman dolor de estómago, eh, cuando algo te cae pesado, cuando tienes flatulencias, todo eso lo incluye. Entonces hay que hacer una clasificación en cada uno de estos estudios para ver para qué sirve y cómo la voy a utilizar y qué es lo que voy a analizar. Si yo digo, voy a utilizarlo para problemas digestivos, sí, pero ¿qué enfermedad? No es lo mismo tener una disentería que tener una mala digestión. No es lo mismo en la primera receta tener una blefaritis, que nada más es inflamación del párpado, que tener una infección ocular. Entonces, si yo voy a utilizar la planta o dice la receta que es para ojos inflamados, yo tengo que analizar qué tipo de estudio o qué tipo de modelo voy a ocupar. Si va a ser antiinflamatorio como el mío, que yo mido inflamación de las patas de los ratones, o voy a decir que es para bacterias y yo tengo que buscar un modelo para bacterias. Igual, si yo voy a decir que la planta es para mordedura de serpiente, sí, pero la mordedura de serpiente incluye inflamación, incluye degradación de proteínas, problemas de coagulación, problemas respiratorios, necrosis. ¿Cuál es el modelo que yo voy a ocupar para poder analizar esa mordedura de serpiente? Si yo digo que causa fibrosis, tengo que ver qué modelo voy a ocupar para ocasionarle fibrosis al ratón.
Si yo digo que la planta, por ejemplo, la guayaba, sirve para la disentería, el QG5, si se fijan, el QG5 no dice que es para diarrea, no dice que mata bacterias, dice que es para colitis. Entonces, todo va dirigido hacia la colitis. Que sirva o no para el problema de tener una colitis porque te dio diarrea, eso es otra cosa. Normalmente no se le manda para una persona que tiene diarrea y colitis por diarrea o cólicos por diarrea. Se manda a una persona que tiene problemas digestivos y que por eso mismo o por nerviosismo le está ocasionando la colitis. Entonces hay que ser muy puntuales en cada uno de estos análisis y cada uno de estos modelos. Saber realmente cómo vamos a interpretar lo que nos está diciendo la comunidad, el libro o en el análisis que estamos realizando, para así encontrar la molécula activa para ese problema. Y creo que hasta aquí quedaría mi exposición. No sé si tengan alguna duda. Muchas gracias, Dulce. Bueno, yo en lo que se animan, porque siempre como que nos toma unos minutos como acomodarlo y así. A mí me gustaría preguntarte, en primer lugar, hablaste primero como del códice y allí y cómo hacías este reconocimiento, ¿no? De las plantas a partir de lo que se ve, pero también mencionas lo que, pues que las personas hablan o que lo como que reportaron, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber si además de la revisión del códice hubo como entrevista a ciertas personas o especialistas rituales o a comunidades o más bien una revisión como de archivo de justo de un trabajo etnográfico así o ya, esa Nosotros sería mi nos duda. fuimos en la parte de revisión. Quien analizó principalmente estas plantas fue Bay. Bay es un biólogo, etnobiólogo, etnobotánico trata de analizar todas estas características de cómo está la hoja, de cómo está la flor, eh, cómo está el fruto, lo que hay abajo del sustrato o lo que creemos que es sustrato, ¿verdad? Hay otra revisión que es la hierba del coyote. La hierba del coyote, por ejemplo, si aquí decía, eh, es que está, hizo una revisión, pero déjeme buscarlo aquí. Por ejemplo, si decía Chaco, ella lo que hizo fue irse a Oaxaca, principalmente sus estudios fueron en Oaxaca, y trató de ver a qué planta le llamaban chococol. Ella sí hizo una parte más etnográfica, pero las plantas a las que llegó no tienen nada que ver con la ilustración del Códice de la Cruz Mariano. Nada. Ella se fue más por la parte lingüística. Entonces quiere decir que también hubo una variación lingüística a lo largo del tiempo. Y como les decía, no es la misma planta que le llaman en una comunidad a otra. Si bien no hicimos ese estudio, sí nos referimos a estos estudios que hay que tener en cuenta, porque a lo mejor en algún momento o en otra comunidad nos podrían acercar más a las plantas que observamos aquí. En el caso de, ay, no fue el nombre, del ciguapacli, perdón, en el caso del ciguapacli, que sí no tiene que ver nada la ilustración con lo observado. Pero hasta el momento no hay como una relación de la parte etno actual con el códice. Y bueno, y otra pregunta que tendría es como, bueno, a reserva de que alguien más quiera participar, pero al inicio hablaste sobre que dentro del códice hay tanto conocimiento, digamos, de europeo como prehispánico, ¿no? Y Sí. entonces ahí me queda duda como qué tan fácil es como distinguir uno de otro. Por ejemplo, yo pienso en estas, en algunas prácticas rituales como pues ya está mezclado y entonces se vuelve como
como un poco Ujú. a veces indistinguible o así. Entonces, esto también me causó curiosidad. Sí, por ejemplo, en la parte de muchas recetas, no recuerdo si aquí la puse, menciona la parte del besoar, o sea, tal cual, ponen besoar. Eso sabemos que es de la parte de la medicina europea. En el caso de la prehispánica, lo que más observamos en la parte escrita son los nombres o cómo se trata de colocar los nombres ahí, ¿no? Pero sí observamos muchas características europeas que no se saben realmente si eran para mezclarlas y que le diera mayor favor a este códice ante el rey o si tenían un sustento. Porque hay otra cosa que tenemos que observar, la parte mágica. La parte mágica es muy fuerte en el códice, o sea, que menciona que la cola de ciertos animales o el buche o el huevo, no sabemos realmente si tenían una connotación, digo, a lo mejor el huevo para tratar de hacerlo más viscoso y que quedara en la piel, podría ser, ¿no? Pero no se ha observado o analizado estas plantas tal cual lo mencionan ahí. Entonces, tenemos que analizar tanto la parte prehispánica, la parte europea y la parte mágica. Y sí, la verdad sí es muy difícil, por eso solamente analizamos las plantas por separado, no las metemos en conjunto, porque de entrada no tenemos los permisos eh, para manejo de estos animales y la otra, la receta como tal muchas veces no es clara. ¿Por qué? Porque tenemos algunas plantas ilustradas identificadas, pero tenemos plantas que no. Por ejemplo, el Nochescli, creemos que es la Nochebuena, pero no tenemos una ilustración que nos mencione que es, o nos haga hacer referencia que sí es la Nochebuena. Entonces, interpretar tal cual el códice es muy difícil. Ay, se me hace súper interesante, bueno, muy lejano a mi campo de conocimiento, pero se me hace súper, súper interesante y todas las metodologías y también cómo está involucrado también pues el factor social, ¿no? O la contextualización del texto, ¿no? Como esto que mencionabas de, pues no sabemos si ciertas plantas se ponen como para darle peso, ¿no? A lo que se está mencionando, entonces esto también lo vuelve como muy complicado, pero muy interesante. Tenemos una pregunta en el chat de Víctor, no sé si prefieras decirla oralmente o bueno, bueno, eh, a ver si quieres un minuto para decidir si quieres decirla oralmente. Es que eh, gracias, muchas gracias, Dulce, por tu exposición. Un poco ya abordaste lo que, de hecho, lo escribí en el chat, y que era justo sobre esta parte de lo mágico religioso, cómo está unido y cómo separarlo, ¿no? O sea, eso, ahorita ya, digo, lo respondiste parcialmente, ¿no? Pero justo también, no sé si podrías un poco también contarnos más cómo el reto que implica justamente abordar esa parte, tomando en cuenta que pues lo hacemos, o sea, y lo hablo en extensivo, no nada más por ti, sino todos los que estudiamos la universidad, estamos profundamente impactados por el eurocentrismo, ¿no? Y sus metodologías y sus formas de ver el mundo, entenderlo. Y entonces, mi pregunta más bien es eso, ¿no? ¿Qué reto es esto, no? Partir así de un estudio concreto, de una visión moderna que va hasta la molécula, observa qué es esto, frente justamente a una visión que contrasta bastante, ¿no? Que es en donde no va desligada a la palabra, a lo divino, fuerzas mucho más superiores que van de la mano con estas plantas. Sí, la parte mágica es muy difícil separarla del texto tal cual. Lo que nosotros como tal, como científicos hacemos, en el caso del códice, es buscar la interpretación más adecuada. Por ejemplo, como les mencionaba, el caso de Bay es biólogo, es botánico, y en el caso de, ay, no me acuerdo si es Ávila, la hierba del coyote, eh, ella es bióloga, pero más etno, o sea, más cuestión de ir a las comunidades. Entonces, hacemos la comparación
de lo que está reportando BAE, de lo que está reportando la hierba del coyote, decimos, ah, es que se parece más a lo que dice BAE que lo que dice la hierba del coyote. Entonces nos vamos por BAE. No nos aferramos tanto a la receta, porque implica muchísimo más problema desde una infusión de agua, desde ahí vamos, ¿no? Como les digo, la parte de la extracción de las moléculas va dependiendo del tipo de alcohol. Si lo extraemos en agua, lo que nos hacemos en un mes, con agua nos hacemos 2 meses. ¿Por qué? El agua es muy polar, extrae muchas cosas o extrae menos. Su análisis es muchísimo complicado en estos aparatos. Entonces, analizarlos, lo que nos hacemos en un mes, nos hacemos 2 meses o incluso más. La parte mágica como tal es más difícil porque hay cosas, hay animales, como digo, no tenemos los permisos para los animales. Dice, por ejemplo, aquí tierra blanca, no sabemos a qué tierra blanca está refiriéndose. La interpretación mágica es muy, muy compleja. Nos estamos yendo como científicos a las cosas literales, a las cosas más fáciles y más estudiadas. Nos vamos a la planta, como les digo, a los dibujos que ya están identificados, nos vamos a compuestos más sencillos, hacemos una revisión de lo que ya está hecho. No lo interpretamos como tal, como en la parte humanística o histórica. Sí sabemos que tiene un valor histórico y cultural muy fuerte, pero creemos que dentro de este códice también tiene muchísima sabiduría que se puede o que hace falta implementar aquí en México, como el caso de la guayaba, que pues, no se sabía que era para los cólicos. Muy pocas personas los reportaban para cólicos o problemas estomacales, hasta que llegó Lozoya y se basó en el códice y dijo, ah, eso es para cólicos, lo voy a estudiar y sí, ahí sacó un medicamento. No sé si más o menos te respondí. Sí, 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 muchas gracias. Ay, muchas gracias, Dulce. Definitivamente también sirve como, pues, no sé, sustentar también, o no sé, como que sumar al reconocimiento de un conocimiento que a veces como que se echa a un lado, ¿no? Entonces, eso también es muy valioso. Le doy la palabra a Selene. Muchas gracias, gracias, Monse, gracias, Dulce, súper interesante. Quería preguntarles si han hecho comparaciones con otros recetarios tradicionales más contemporáneos, más modernos, o con otros códices u otros, no sé, vestigios, de otros herbarios, etcétera, para que sea más fácil como identificar dibujos parecidos, no sé, o sea, compararlo con otros. Sí, de hecho sí lo hicimos. De hecho, cuando tomamos una planta o colectamos una planta, por ejemplo, en el estudio que yo estoy haciendo, se ve el códice, ¿no? Y sabemos que es sedum. Vamos, la colectamos y la mandamos a especialistas botánicos, taxonómicos, que nos digan, sí, sí, es este sedum, el que quieres. Y se va a un reservorio, un tipo de biblioteca, un herbario, que van a decir, ah, eso se guarda con tal número de voucher. Ese voucher en nuestro caso nos sirve para poder publicar, porque ya todas las revistas lo necesitan. Pero sí, digamos que tenemos el respaldo botánico, no solamente nuestro, de un botánico especialista que nos diga, sí, sí es correcto. Pero, por ejemplo, en el caso de herbarios, o más bien libros, códices actuales, o más recientes del Códice de la Cruz Badiano, no se ha hecho tal cual. Tenemos, por ejemplo, en el caso del Códice Hernández, muchas plantas que menciona el Códice de la Cruz Badiano con cierto nombre, el Hernández le da otro nombre. Las ilustraciones no se parecen. Entonces, es un tanto difícil comparar un códice otro libro, otro herbario o librito de hierbas, eh,
para tratar de interpretar el códice. Yo creo que hasta el momento solamente se puede interpretar planta por libro, planta por códice, porque hacer una comparación hasta el momento no es posible. Lo que vemos aquí como laurel, el Hernández no menciona el laurel y pone el aguacate, pero vemos las cuestiones de la forma de la hoja, de la flor, y son muy parecidas, porque no hay una escala, no hay una dimensión. Ese es el problema. Lo que nosotros vemos como pequeño puede ser grande, y justamente pasa aquí. Lo que nosotros vemos como una hierba, resulta que es un árbol. No sé si más o menos te contesté. Bueno, ya te hizo con el dedito que sí. Ah, bueno. Eh, Mariana, te doy la palabra. Sí. Sí, gracias, Sí, perdón. sí, muchas gracias por compartirnos tu investigación, Dulce. Y bueno, voy a primero leer una de de los comentarios que están en el chat y Sí. también tengo un par de preguntas. Dice de Esteban, dice, saludos. En lo particular se me hace una presentación muy buena y un tema muy oportuno. Soy perteneciente a la cultura náhuatl y el uso de plantas medicinales ocupa un lugar muy importante dentro de la común unidad. Y más que algo mágico para nosotros, se relaciona más con lo espiritual y con una conexión con la Madre Tierra. Sí, realmente sí, o sea, nosotros comprendemos toda esa connotación, pero digamos que desde el punto de vista científico, digamos que a veces somos muy cuadrados. Queremos hechos lo que vemos, lo que tocamos, ¿no? Y sí, nos vamos, hay veces que realmente nosotros como científicos también hemos pecado mucho, por no decir otra palabra, porque hay veces que somos muy egoístas y vemos algo y no lo estamos retribuyendo. Ese es un problema que nosotros tenemos muy fuerte. Y no solamente hablamos, yo hablo científico, no solamente UNAM, no solamente en México, hablo a nivel global. Hay veces como estos estudios desafortunadamente se van mucho a la búsqueda de nuevos fármacos para buscar bacterias que se han vuelto resistentes o una enfermedad nueva o poco estudiada o dar una alternativa, pero a las personas que realmente tienen ese conocimiento desde la base, muy pocas veces se le ha retribuido. Un comentario de una persona de una localidad decía, es que yo doy la planta y se la llevan a Europa y me la regresan en medicamentos. Sí, te la están regresando en medicamentos. Y las farmacéuticas cobran mucho y la comunidad desafortunadamente se queda sin nada. No les dan nada. Muy pocas veces, por ejemplo, en el caso del QG5, los Lozoya sí está dando algo porque o dio algo, porque sí trató de dar por lo menos trabajo a las comunidades que sí lo estaban haciendo, retribuirles por lo menos de manera de trabajo en la siembra y en la cosecha de las hojas de la guayaba, pero muy pocos son los estudios que llegan a ese punto. Gracias, Dulce. Ahora sí, lo que te quería preguntar era cómo fue que, o cómo llegaste o cómo te interesó la identificación de plantas en este códice. Y también, pues, bueno, imaginándome como a nivel metodológico esto, digo, como, digamos, como más allá, o más bien como qué aportaría o en qué cambia como a la investigación que están haciendo el considerar el códice, como por ejemplo, por contrario de partir de las plantas y identificarlas y pues todas sus características, sus efectos, su composición química, como que qué abona considerar el códice. Algo que decía Lozoya es que sí tiene mucho conocimiento y se ha estudiado el códice desde la manera cultural, histórica, pero no se ha estudiado o muy poco se ha estudiado desde el punto de vista científico. Entonces, es lo nuevo aquí, tomarlo desde el punto de vista científico para llegar a una aproximación. No tratamos de decir tal cual es la planta
o tal cual es los compuestos, no, sino llegar a la aproximación científica del conocimiento que había en la época y que muy poco se ha ido estudiando, como les menciono, y es muy enriquecedor. Y otra cosa que les mencionaba es que este conocimiento se ha ido perdiendo. Tememecla actualmente no encontramos que sea desinflamatorio, lo encontramos para acné, por ejemplo. Es un conocimiento perdido. No sabemos por qué se perdió, no sabemos si es por falta de efectividad o cuál haya sido la causa, pero se perdió. El verlo desde el punto de vista científico es aumentarle a este códice su valor cultural, su valor histórico. No solo verlo desde el punto de vista social, sino desde el impacto científico. ¿Por qué Muchas identificar? gracias. Ajá, sí, Ay, justamente, perdón. sí, justamente no podemos agarrar una planta y estudiarla tal cual, por ejemplo, que yo lo hice con aristoloquia, en el caso del códice, porque ya el uso ya se perdió. Los usos ya de las plantas ya se perdieron. Creo que viene al caso el comentario que pone Sandra aquí en el chat. Dice, importante reconocer que el conocimiento ancestral existe, pero estamos limitados en procesos de ordenamiento de experiencias y conocimiento desde las comunidades ancestrales. Entonces, creo que sí también remata, ¿no? Bien con lo que estás comentándonos en este momento. Perdón, Mariana, te interrumpí. Creo que tú seguías con preguntas. No, bueno, iba a agradecerle la respuesta y no, pero sí, ya era todo porque creo que ya hicieron la otra duda. Y bueno, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Te manda también Sabino, te dice gracias por compartir. Mm, Gracias, gracias. bueno, si no hay más preguntas, si no hay más preguntas, pues podemos cerrar. Muchísimas gracias, Dulce. La verdad, pues ha sido muy interesante. Siento que me quedo procesando todavía lo que nos comentas, porque sí es información pues muy distinta a la que suelo yo trabajar, pero creo que abre mucho el espacio como para complejizar nuestras miradas, para pensar o bueno, revalorizar la interdisciplinariedad, ¿no? Porque justo mucho de lo que hablamos es como cómo nos beneficia abordar un mismo texto, una misma producción cultural desde diferentes miradas, porque nos permite como valorarla como en su todo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por aceptar estar aquí. Les dejamos nuevamente a quienes participan el formulario de asistencia en el chat y bueno, si no hay más dudas, muchísimas gracias. Nos vemos el mes que entra.